RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Ya se encuentra con nosotros en conexión nuestro invitado de hoy día, Juan Valenzuela, es ministro de Transporte y Comunicaciones. Muy buenos días, Juan, gracias por estar aquí en Perú 2030. Me acompaña nuestro equipo de Perú 2030, Manolo Canales también. Muy buenos días, Fran. Muy buenos días, Manuel. Muy bien. Yo creo que la pregunta de cajón, ¿no es cierto?, es ¿cuál es tu impresión de esta inauguración del puerto de Chancay, ¿no es cierto?, más aún con la presencia del mandatario Xi Jinping, ¿no?, en este acto de inauguración de actividades de este puerto? Bueno, yo creo que primeramente coincidir con respecto a la expectativa que lógicamente trae una infraestructura y un equipamiento de tecnología de punta en materia portuaria para esta parte del continente. Sin embargo, también es importante señalar que hay algunos actos que de alguna manera no dan una imagen correcta de lo que debería haber sido, a mi criterio, el desarrollo de la ceremonia de inauguración, porque recordemos que nuestro equipo de gobierno viajó expresamente a China a efecto de invitarlo para asegurar la presencia del presidente Xi Jinping, a efecto de que él pudiera hacer presencia para el acto de inauguración, lo cual obviamente nos decía y nos inducía a creer y a estar seguro de que iba a estar presente físicamente en el lugar. Se han aducido una serie de conceptos, pero bueno, hubiera sido mejor que si hace un viaje tan largo para estar no solamente en el foro, sino fundamentalmente para inaugurar la obra más grande que ha hecho hasta el momento China en América Latina, hubiera estado presente en el mismo lugar. Lo segundo es que con respecto a la participación de la población, se han escuchado las versiones que ellas mismas han dado. Me refiero a la población directamente imbuida, incluida dentro de este proyecto, porque en realidad el pensar que estamos ante un proyecto tan grande que ya está trayendo beneficios, me parecería que es un poco exagerar. Yo creo que deberíamos ser un poco más sinceros, porque el proyecto es grande, hay todo un futuro por delante para poder lograr que a partir de este proyecto el país se pueda posicionar no solamente a nivel de América Latina, sino en el mundo, pero las cosas hay que decirlas en su verdadera dimensión. Hay problemas ahí todavía con el proyecto de Ciudad Puerto, a pesar que el mismo presidente, el mismo ministro de China indicó que ellos estaban trabajando el proyecto bajo el concepto de Ciudad Puerto, por ejemplo, y vemos que en realidad aún no hay nada. No es que ellos tienen que hacerlo, pero han debido coordinar. El alto nivel de gobierno ha debido estar trabajando fuertemente en esto para que en este momento existiera una planificación adecuada para que hubieran algunas obras que se hayan adelantado en previsión a lo que se viene. Manolo. Sí, él tiene razón, yo comparto ese criterio y permítame puntualizar brevemente para no extenderme mucho y que Juan pueda recuperar el tiempo. Perdimos 7 minutos en llegar acá, 1 hora 7 minutos de Pueblo Libre hasta el estudio. Bueno, por ejemplo, se habla de Ancón.
Y en Ancón no se tiene hasta ahorita ninguno de los instrumentos básicos de planificación territorial para poder hacer bien las inversiones. En el caso de Chancay, no se ha hecho una evaluación ambiental estratégica que debió hacerse. El impacto inmediato de eso tiene que ver con temas de seguridad, con temas de transporte, de energía, en fin, de distintos sectores. Y sobre eso todavía no hay nada. Creo que lo que hay que hacer ahora es contratar el Estado, que no tiene Sistema Nacional de Planificación, porque ese plan no es nada de eso, pueda contratar con empresas chinas, holandesas, coreanas, japonesas, de quienes tienen experiencia en este asunto, y Juan ha estado también en el Asia y en China y sabe que hay muchas empresas con las cuales se puede contratar públicamente los servicios para hacer la preparación del aprovechamiento de este potencial. Y sobre este asunto yo sugeriría que Juan ampliara sus reflexiones. Bien, gracias. También se mencionó en el discurso que la ejecución de este proyecto y su puesta en operación iba a permitir el ahorro de más del 20% del costo logístico. En efecto, si lo vemos nosotros desde el punto de partida del embarque, desde Chancay hacia Shanghái, obviamente el hecho de restar días de travesía, combustible, las características de no desplazamiento hacia otras zonas, y eso mejora la calidad incluso de las mercancías, pero habría que tomar en cuenta que la carga no la van a tener desde el punto de partida, es decir, no está tan cerca porque no existe una red, no hay una plataforma logística, no hay conectividad. Y para traer la carga, que también aquí habría que ser claro, el proyecto está cifrado mayormente en la carga que pueda captar del Brasil. No debemos ser ni pesimistas, pero tampoco demasiado optimistas en pensar que de la carga que salga de Perú es que van a abastecerse las grandes embarcaciones que van a operar acá, tipo Triple E y las Panamax, etcétera. Entonces, en ese sentido, van a tener que venir carga de Brasil, fundamentalmente, y también de otros países, caso Colombia, Ecuador, el mismo Chile, pero van a discurrir por una carretera porque no hay ferrocarriles, y eso también va a elevar los costos de los que originalmente ellos estaban acostumbrados a asumir. Y en el caso de Brasil, que todo salía por el Atlántico, Brasil es un territorio muy vasto y las tarifas no son baratas, así que hay que tener en cuenta una serie de factores, pero en sí definitivamente es beneficioso para todos, pero tenemos que comenzar a trabajar con carácter de complementariedad más allá de una mal llamada competitividad. Y también se mencionó en el discurso que se había tomado la iniciativa de protección de la fauna, del hábitat, del medio ambiente, cuando en realidad es un compromiso que asume la empresa, como la asumen todas, en el estudio de impacto ambiental. Ahora, en lo que se refiere al establecimiento de la categorización del puerto, se habla de un hub portuario, de un enclave económico, de un hub logístico, de una ventana al mundo, de la puerta al comercio mundial. En realidad, el proyecto de Chancay es un centro estratégico de distribución de carga, y lo que tiene que asegurar es precisamente carga, y ahí hay mucho por hacer. ¿Cuáles son las líneas maestras a mi criterio que deberían implementarse? En principio, primeramente la creación de una autoridad autónoma. Ya basta de improvisaciones, ya basta de intervenciones parciales de uno u otro ministerio o de una u otra entidad que no conducen a nada. La planificación estratégica, que bien la mencionó Manuel, es fundamental para que nosotros podamos encarar de aquí al futuro cómo es que vamos a salir beneficiados con esta enorme infraestructura que recién está ejecutada en su primera etapa. Recordemos que eso tiene una proyección al 2030 o más, y su crecimiento modular va a ser en función a la carga que se mueva ahí de ida y de vuelta, es decir, del intercambio comercial. Y acordémonos que en el intercambio comercial con China
el Perú no está ni en el primero ni en el segundo lugar. Primero está Brasil y luego otros países, caso Chile, etcétera. Entonces tenemos que tener una planificación que nos permita establecer una red logística, una infraestructura adecuada, modificar nuestros sistemas y patrones económicos para poder ser beneficiados de todo esto que se está desarrollando a través de la inversión china. Tenemos que definir rutas concretas con respecto a por dónde es que va a comenzar a venir la carga para que pueda salir, ya sea por cabotaje o por otra vía, hacia Chancay, para que pueda llenar parte de estas embarcaciones que pueden llegar. Tenemos que tener ya aprobada la ley de la zonificación ecológica y económica, y no como plantea el MEF con un 10 o un 15%, sino como lo está planteando ahora, creo, con un criterio ya colegiado, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en que debe ser con el 0% de impuesto a la renta. Igualmente debemos tener ya definido la ley de cabotaje. Fundamentalmente eso en lo que corresponde a esta primera reflexión. Has mencionado el tema de Brasil, o sea, la entrada de productos de Asia hacia Brasil actualmente se hace por arriba, por Miami o por cruzando el canal de Panamá, da una gran vuelta al Atlántico y entra por el Amazonas, por ejemplo, la zona franca de Manaus, que es una zona que se dedica a las actividades de ensamblaje, de tecnología, etcétera, ¿no? Ahora, con el puerto de Chancay, podría acortarse los plazos, ¿no? Y bajar los costos, pero esto implicaría, como bien lo has señalado, ¿no es cierto?, que por lo menos hay una conectividad directa hacia el Amazonas, me refiero al río, ¿no? Porque, como sabemos, es la carretera líquida, como algunos señalan, y podrían los productos que vienen de Asia entrar vía barcazas y directamente hacia Manaus, lo cual los costos logísticos y el tiempo, ¿no?, sería muy rentable en este caso. ¿Sabes algo sobre esa posibilidad? ¿Se vio eso, por ejemplo, en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones? Se decía que el ferrocarril no llegaba, faltaba muy pocos kilómetros, mejor dicho, para que llegue a Pucallpa, por ejemplo, para que pueda ingresar al río Amazonas y con esto bajar los costos. ¿Algo de eso se vio en algún momento en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones o no hubo nada de eso? A ver, buena pregunta. Tenemos nosotros dos ensayos anteriores. Uno que fue planteado directamente a través de los ejes IRSA, donde se trabajó prácticamente todo lo que corresponde a la ingeniería de infraestructura para poder establecer una red de conexiones en toda América Latina y de esa manera potenciar los países al margen de lo que sea que fuere su tamaño y producción. Eso nos conllevó al planteamiento de 3 ejes en el caso del Perú, uno norte, uno centro y uno sur. Pero posteriormente, recordemos que en el año 2014 llegó por primera vez el presidente Xi Jinping a una reunión de UNASUR, y en esa reunión él ya traía un planteamiento previo a la construcción del terminal portuario multimodal de Chancay, donde él incluso llegó a plantear y a suscribir un memorándum de entendimiento con Brasil y con el Perú. En esa época estaba el presidente Ollanta Humala ya de salida, pero llegó a firmar ese convenio donde el presidente chino se comprometió a financiar el 100% del costo del corredor ferroviario bioceánico desde el Atlántico hasta el Pacífico. Y para ello su empresa China Railway Corporation fue la que tuvo a cargo los estudios y hizo el estudio de 3 alternativas. Esos temas se trabajaron con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de aquella época. Sin embargo, posteriormente, a través del presidente Kuczynski se perdió interés y ese proyecto quedó ahí sin activarse. Y también el área dentro del Ministerio de Transportes que tenía a cargo ese proyecto
fue desactivada. Cuando estaba en el Ministerio de Transportes, dejamos, recuerden pues que yo solamente estuve 2 meses, pero dejamos ya en ciernes la creación de una autoridad que se dedicara exclusivamente al tema de ferrocarriles, porque es la principal logística que se necesita en el país. Y concretamente, quiero aprovechar aquí para aprovechar tu pregunta, Franz, porque debemos ya en este momento que estamos en otra etapa buscar soluciones, buscar alternativas. Se está planteando lo que tú mencionas con respecto al aprovechamiento de una vía fluvial que podría venir de Manaos. Igualmente, en el caso llegando al Perú, principalmente, primero que la carga no puede ser tan, digamos, significativa como se requiere, porque los volúmenes van a ser impresionantemente grandes. Sin embargo, en el lado peruano también habrían problemas, porque igual, si pasa por la vía fluvial, después cómo llega hacia Chancay. Hay proyectos ahí que se están manejando, incluso el ministro de Economía y Finanzas ha dispuesto un fondo, pero eso va a demorar, hay que primero pasar por los estudios, y eso ustedes saben que es toda una complejidad de trámites burocráticos, y seguramente saldrá el gobierno y no se ejecutarán ese proyecto. Tenemos el otro que viene en el caso de la parte central, que saldría por Paita, a la altura entre Bayóvar y Piura, por el norte exactamente, que incluso tiene una ley que es la ley FETAC, que se dio también en su oportunidad, y que aparentemente es una vía que podría también servir, pero que todavía no está construida, no están los estudios necesarios, por lo tanto también sigue siendo un proyecto. Pero tenemos en la parte sur algo que me preocupa en el sentido de ver que pareciera que están mirando hacia otro lado, solamente comienzan a mirar al Perú desde el norte, llegan al centro y luego desvían su mirada hacia otro lado y no ven la parte del sur donde está prácticamente todas las condiciones dadas para efecto de que con un esfuerzo de gobierno se pueda comenzar a trabajar para traer carga de Brasil. Recordemos que en el caso de específico de Brasil, ellos en ese momento tienen el intercambio comercial que tienen con China cifras ralentizadas. En cuanto se refiere a importaciones, son 64.000 millones de dólares que importan anualmente, a cifras del año pasado, y como les digo, muy prudentes. Y las exportaciones llegan a 122.000 millones de dólares. Toda esa carga de ida y vuelta va a necesitar 3 frentes, uno norte, uno centro y uno sur. Pero comencemos por algo, comencemos por el que tiene más fortalezas, y ese precisamente es el Corredor Sur, donde ya hay inversión de la Interoceánica Sur con 2.300 millones de dólares, que fue exprofesamente construida para traer carga desde el Brasil, pero no ha habido interés por parte del gobierno y eso ha quedado ahí. Pero en ese momento hay una demanda para traer carga de Brasil, igualmente se suma Bolivia y eso quieren sacarlo por hilo. ¿Qué hay en hilo? En hilo hay todas las condiciones para poder iniciar una reforma, si se quiere llamarlo de esa manera, portuaria, para que podamos ponerla al alcance, sí, en una vitrina de inversión privada, porque recordemos que en el caso de Hilo, ellos tienen 2 aeropuertos, tienen un proyecto de una planta petroquímica que solamente está a espera de que le llegue el gas dentro del proyecto del gasoducto, tienen la producción de energía, una de las más altas en el país, están por los 2.300 megavatios, y recordemos que Chancay en su primera etapa solamente consume 45. Igualmente tenemos el proyecto del ferrocarril, del corredor ferroviario bioceánico, construido en el caso de Brasil al 100%, construido en el caso de Bolivia al 70%. Y nosotros no construimos nada, no avanzamos nada. ¿Hacia dónde está mirando el ministerio? Muy bien. Qué interesante tu respuesta, Juan. Nos has ilustrado sobre un tema que, obviamente, como tú dices, debería ser una responsabilidad del gobierno central. Manolo. Sí, a mí me gustaría hacer un comentario desde el punto de vista de
como planificador y en particular como planificador ambiental, porque muchos años antes de hacerme cargo de la presidencia del Consejo del Ambiente hasta su conversión en ministerio, me he ocupado de estos temas en otros países. Y Juan, lo hemos conversado esto también. Miren, el hecho es que en la Amazonía hay un proceso de sequía. Entonces, la ruta fluvial es una ruta prácticamente bloqueada en partes importantes. Pero ahorita, por ejemplo, se está produciendo lluvias y lo que ocurre es que son fenómenos climáticos extremos, lluvias extremas, sequías extremas, y con la deforestación, cuando vienen las lluvias, se lava y se lleva todo porque no hay arbustos, ni árboles, ni recursos para poder, digamos, detener o absorber ese proceso. En consecuencia, la vía fluvial es una vía que hay que verlo con datos suficientes de largo plazo, no solamente inmediatos, sino de largo plazo para ver qué efectivamente se puede sacar. La experiencia que hay desde el Perú hacia Brasil y hacia el exterior, hacia el Atlántico, es que parte de una mínima producción petrolera que hay, en vez de fluir hacia la costa y la refinería de Talara por el oleoducto, se la llevan por barcazas al Brasil y al exterior, y aún así ganan. Pero entonces hay un problema con la vía fluvial. Ahora, eso tiene que ver con la comunicación de la parte norte. Entonces, en la parte norte no queda otro camino que ferrocarril, que es un asunto antiquísimo. El ferrocarril viene de la época de Roy Le Tourneau. Estamos hablando del periodo de Odría, del periodo de Bustamante y Rivero. Ya se plantearon esas cosas. Aquí parece que estuviéramos descubriendo que el agua hierve. No, esas cosas ya estaban planteadas desde antes. Pero en vez de las carreteras siempre son depredadoras. Entonces, en el norte tenemos problema fluvial, problema de carretera, y no tenemos ningún estudio que tenga que ver con ferrocarril. De la parte del centro no me voy a ocupar porque eso lo conoce mucho mejor Juan, que además pasa por una zona en la cual tenemos una delicada situación geopolítica y de soberanía con Brasil, cerca a Pucallpa, en el departamento de Ucayali, en lo que es Purús y Yurúa. Él lo sabe perfectamente. Ahora por el sur tenemos esa interoceánica que ya está construida, pero a nadie se le va a ocurrir que se puede traer con camiones todo ese gigantesco volumen de carga. Y la pregunta que yo le hago entonces a Juan es que como técnico, ¿qué posibilidades ven de que así como en otras partes hay carreteras, también esa carretera, la IRSA Sur, pueda servir como plataforma, como espacio para construir ferrocarril? Porque si se trata de hacer ferrocarril por otro lado, se va a armar una discusión enorme con el tema de los recursos naturales, de los pueblos indígenas y demás. Porque si no se hace eso, queda desaprovechada todo el potencial que le está mencionando el sur, donde además las empresas chinas tienen MMG, toda la zona de las Bambas, con una producción importante. Y por último, ese sería un punto, estimado Francis, estimado Juan. Y el otro comentario es que ya desde Chile hacia Brasil hay 2 salidas que están funcionando y que pasan por Bolivia, por Argentina y por Paraguay. De tal manera que no pensemos que estas cosas vienen como varita mágica. Si no se hace lo que está señalando nuestro estimado entrevistado y si no se discuten a fondo el tema sur que he mencionado y en la utilización que va a continuar realizándose desde Chile hacia Brasil por esas otras 2 salidas, esos 2 medios de comunicación, vamos a estar, como siempre, quedándonos idealidades. Discúlpame la extensión, pero quería plantear eso para que Juan pudiera retomar el asunto. Yo sé que él está bien informado sobre el tema. Correcto, Manuel. Bien, en principio, en el Perú, por esas cosas un poco extrañas, tenemos mesas técnicas que se formaron a través de lo que le denominaron pilares para poder mejorar el intercambio comercial.
Uno de ellos es el logística, que es el más importante. Sin embargo, tiene alrededor de 12 años. Eso no es una crítica, al contrario, es de repente una reflexión para ellos, porque esta comisión reúne a las más altas autoridades del país en materia portuaria, marítima, logística, incluyendo cámaras de comercio, incluyendo las entidades privadas que tienen representación en Brasil, que tienen representación en Bolivia, que tienen representación en el Perú, y curiosamente últimamente se ha incorporado Chancay. ¿Por qué razón? Porque la misión que tiene, por ejemplo, esta mesa técnica es a partir de la asociación público-privada o intervención público-privada, promover el comercio exterior en la interoceánica sur hacia Hilo. Y yo me pregunto, lo mismo que dices tú, Manuel, ¿por qué es que simultáneamente no se ha venido trabajando el tema del corredor ferroviario, en el entendido que el tramo más pequeño para ese corredor ferroviario es el que le corresponde al Perú? Porque recordemos que en la parte del sur, donde está ubicado estratégicamente Moquegua, es la parte más angosta del país. Por lo tanto, no son más de 320, 330 kilómetros que demandaría la construcción de esa línea ferroviaria, con la tingencia que hasta probablemente algún tramo de los ferrocarriles que están por ahí podría ser materia del mismo, y resolvemos de manera concreta una situación que le es necesaria al país. Pero mientras tanto tenemos el corredor interoceánico. En el corredor interoceánico tenemos que ser inteligentes para adoptar medidas que nos ayuden para establecer una primera ruta de salida de carga. En tanto se toman las decisiones que se cae de madura, que tiene que tomarlas el gobierno para que se establezca el corredor ferroviario. En esa interoceánica hay problemas que deben resolverse. Uno de ellos, lo que dijo con toda propiedad Manuel, efectivamente no podemos soñar con que vengan ahí camiones con una enorme carga, porque tendrían que ser tráiler de 2 o 3 carretas, y es imposible en algunos tramos porque la configuración del terreno establece que hayan curvas muy cerradas. Lamentablemente, en el momento que hicieron el diseño no se les ocurrió buscar una solución técnica a ello, y eso, por ejemplo, sería un tema por resolver. Pero otro también, de manera inteligente, es la siguiente: la mayoría de los transportistas de Brasil tienen la demanda para trasladar carga por la carretera, pero ellos no quieren venir. No quieren venir porque dicen que ellos no conocen la carretera, que podría presentarse dificultades, que no se les otorga facilidades. ¿Por qué no pensar en que nuestros transportistas nacionales, a través de una autoridad autónoma adecuadamente asistidos, puedan asumir el transporte? Como que, dicho sea de paso, generamos mano de obra y establecemos la modernización de esas unidades, y ellos que conocen perfectamente el terreno podemos comenzar a traer una cantidad importante, y de esa manera vamos a fidelizar carga y fidelizamos clientes, en tanto se va dando lo del corredor ferroviario. Y con información aquí a la mano, en Hilo, el día domingo, este último domingo, el ministro de Transportes, en una muy breve intervención, ha anunciado que el Ministerio de Transportes va a concesionar el terminal portuario de Hilo. El terminal portuario de Hilo es una de las 7 infraestructuras que hay allí en ese puerto, para que vean las condiciones que tiene de desarrollo portuario ahí. Pero a la vez está el proyecto más importante, que a través de un convenio que ha suscrito el gobierno regional de Moquegua con la APN, están elaborando en este momento los términos de referencia para contratar el plan maestro, para lo que significaría la construcción a través de inversión privada de un terminal portuario multimodal que le permita un desarrollo de infraestructura mucho mayor, que pueda jugar como un alimentador principal de Chancay y, por qué no decirlo, también del Callao. Igualmente tienen una obra que ya están en la parte de los estudios, con financiamiento aprobado, para la construcción del primer espigón rompeolas que se va a construir ahí como obra de abrigo,
y con ello le va a dar condiciones excepcionales a ese puerto. Yo sigo insistiendo, Manuel, acá hay que, como comunidad, la academia, la misma gente del Congreso, bueno, que se hagan una, pues, que le digan al gobierno lo que todos están viendo que se puede hacer y que no lo está haciendo. Yo creo que es cuestión de decisión. Brasil ha firmado una declaración conjunta, el presidente de Brasil con el presidente de Bolivia. En el mes de julio de este año no se ha publicado en ningún diario, no ha aparecido en ningún noticiero. Y ahí uno de los acuerdos principales que han adoptado los dos presidentes es de agotar, dice así, agotar los recursos que fueran necesarios para el desarrollo del corredor ferroviario bioceánico central, que es el que debe salir por hilo, y nosotros nos damos por desentendidos. O sea, en realidad estamos asistiendo a una situación muy engorrosa que más bien ya debería estar sirviendo como una fuente, como un corredor para traer carga, y Chancay podría darse el lujo de comenzar a operar con embarcaciones grandes sin que tenga mayor problema, y en tanto se van implementando las otras rutas, porque el país merece tener una ruta norte, una ruta centro y una ruta sur. Juan, el tiempo no ganó, ¿no? Han quedado varios temas en el tintero, pero una pregunta para una respuesta chiquita. Eso es de ciudad-puerto. ¿Hay algún modelo de ciudad-puerto? Así como China tiene pues su red de puertos y tiene modelos ya desarrollados técnicamente, tecnológicamente, para armar un puerto, ¿habría eso también para el caso de una ciudad-puerto? Sí, en ese momento la Autoridad Portuaria Nacional, a través de su equipo técnico, han formulado un proyecto y se encuentran en Argentina, que ha habido un evento que han convocado a los diferentes países que tienen salida al mar para que presenten proyectos de ciudad-puerto. Precisamente la Autoridad Portuaria Nacional ha enviado a uno de sus ingenieros, él está en el evento y hemos entrado en contacto con él porque yo creo que es importante que este tipo de situaciones que se dan, que son inéditas en el país, puedan ser utilizadas de la mejor manera por el Estado para poder potenciar las zonas de desarrollo portuario, logístico, multimodal y de conectividad que tiene el país. Muy bien, muchas gracias, Juan, por tu participación en Perú 2030. Te agradecemos, a pesar de la distancia. Tú estás en Moquegua en este momento, ¿no? Y hemos podido escuchar interesantes aportes, como siempre. Perú 2030 hace análisis de los problemas del país y plantea sus posibles soluciones. Muchas gracias, Juan. Muy buenos días. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.